Buenos días. Bueno, nos encontramos aquí en una nueva ocasión de celebrar estos diálogos del Instituto de Investigaciones Gino Germani, que es un espacio que pensamos como ámbito de intercambio entre los miembros del instituto, con colegas de otros centros académicos, de organizaciones sociales e instituciones del ámbito público y privado para reflexionar sobre diversos temas desde distintas perspectivas. Este panel es el panel que lleva por título Seguridad Internacional y Defensa Nacional en la Argentina del siglo XXI, definiciones, diálogos y propuestas. Eh, el panel tiene por objeto comprender asuntos de seguridad internacional y defensa en el siglo XXI, con particular foco de análisis, aunque no excluyentemente, en la Argentina, abordándolo desde distintas perspectivas académicas, disciplinares y experiencias profesionales. Propone reflexionar sobre algunas cuestiones, tales como qué se entiende por seguridad internacional y defensa nacional y qué relaciones es posible reconocer actualmente entre ellas, qué vínculos guardan ambas con la política exterior y los asuntos de política doméstica, qué apreciaciones tienen las dirigencias políticas acerca de los asuntos de seguridad internacional y defensa nacional en democracia, cuál es el diagnóstico sobre las principales amenazas a la seguridad internacional a escala global y o regionales, qué amenazas debe atender la política de defensa nacional argentina, qué diseño y qué capacidades institucionales debería disponer el Ministerio de Defensa, cómo adecuar y desarrollar las capacidades militares de las Fuerzas Armadas, esto es su diseño, composición, dimensiones, despliegue, sistemas de armas, educación y doctrina, conforme a las necesidades de la defensa nacional y la política exterior, cómo hacerlo en un país donde estas y otras políticas públicas están sometidas a recurrentes oscilaciones pendulares conforme cambian los gobiernos nacionales, y cuáles son los principales desafíos, en definitiva, o propuestas de las políticas de defensa nacional de la Argentina y de seguridad internacional para la región sudamericana o para el cono sur suramericano. Tenemos la posibilidad, el privilegio, el honor de contar eh, en este panel con tres expositores como son Anabel Abuso, investigadora del CONICET, profesora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, una colega que siempre que es preciso pensar las relaciones entre política externa y política de defensa, es necesario contar con ella porque no es, este, no es algo inhabitual en ella tender puentes entre esas dos perspectivas que a menudo circulan un tanto en paralelo en nuestros medios académicos, así que es muy importante en ese sentido contar con ella en este espacio. A Juan Martín Paleo, teniente general retirado del ejército argentino, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con una eh, productiva y extensa carrera, de la cual apenas voy a mencionar que fue jefe del Regimiento de Asalto Aéreo, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, comandante de la Brigada Aerotransportada, inspector general del Ejército y agregado de Defensa en la República Popular China. Y a José Manuel Ugarte, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de otras instituciones universitarias, eh, un destacado académico que ha producido sobre temas de defensa y militares y sobre temas de inteligencia, no solo en Argentina, en América Latina, también en América Latina. Corredactor de la Ley de Defensa Nacional, de la Ley de Seguridad Interior, también activo asesor y participante del debate de la ley de reforma de las Fuerzas Armadas y de la Ley de Inteligencia Nacional, ha sido asesor en el Ministerio de Defensa, en fin, un colega con una destacada y prolífica y extensa trayectoria. Para mí, como les decía, es un honor poder eh, coordinar este panel. Son personas que conozco y respeto en lo académico, en lo profesional, con diferentes perspectivas, pero los tres
abiertos siempre al diálogo, y eso es algo que destaco sobremanera, y pienso que vamos a tener oportunidad de aprender con sus exposiciones, también de conversar, porque vamos a dejar espacio para las preguntas, para los comentarios, y discutir, a veces coincidiendo, a veces no, pero haciéndolo siempre provechosamente. Así que bueno, si les parece bien, y siguiendo el orden de las presentaciones, comenzaremos con la exposición de Anabel Abuso, luego la de Juan Martín Paleo, finalmente la de José Manuel Ugarte. Les voy a pedir si pueden tener sus exposiciones de unos 20 minutos, así después hacemos una ronda de preguntas y comentarios y les devolvemos a ustedes la posibilidad de continuar exponiendo sus perspectivas sobre estos asuntos. Muchas gracias entonces. Anabela, adelante. Gracias, Germán. Bueno, aunque sea reiterativa la palabra, te agradezco muchísimo la invitación. Es un placer para mí participar de este panel. También muchas gracias al Instituto Gino Germani, una institución que desde Rosario apreciamos muchísimo. Y también quiero agradecerles a los otros integrantes del panel, al Teniente General Paleo, que realmente tiene una enorme trayectoria. Me da un poquito de vergüenza estar en este panel, y a mi querido colega José Manuel, con quien hemos compartido muchísimas actividades. Como bien dijo Germán, bueno, yo no soy un especialista en temas de defensa ni en temas de seguridad. Mi campo disciplinar es el de las relaciones internacionales, así que yo voy a hacer algunas consideraciones generales sobre lo que nosotros estamos observando a nivel de orden internacional en temas que se vinculan con la seguridad y con la defensa, y también cómo lo que estamos observando en ese orden internacional impacta en la política exterior argentina del presidente Milei, o las reacciones que Argentina tiene a través de su política exterior, su política de defensa y de seguridad. En primer lugar, lo que quería mencionar son 5 de muchos otros ítems que me parecen relevantes a la hora de analizar cuestiones de seguridad y defensa a nivel global. Lo que les diría es que en el siglo XXI la agenda de seguridad se ha jerarquizado nuevamente en el campo de las relaciones internacionales, ¿no? Después de haber tenido largos ciclos de vida del realismo político que le daba mucha importancia, llegó una etapa donde primaron otras teorías, pero hoy en el siglo XXI estamos otra vez tomando los temas de seguridad y defensa nacional como temas centrales del orden. La otra cuestión vinculada con esto, dentro de este mismo punto, es que de repente tenemos nuevas y viejas situaciones y también nuevos y viejos conceptos que se cruzan en la disciplina para analizar esta cuestión. En términos de seguridad, todavía aparece en la literatura del orden internacional actual, que ya no es el de posguerra fría, sino un orden de interregno o un orden no hegemónico, un concepto que había nacido en posguerra fría, que es el de seguridad multidimensional, ¿no? Donde muchas veces se la piensa y se entrelazan no solo amenazas tradicionales vinculadas a la defensa, sino otras de diversa naturaleza que se vinculan con el ser humano, el desarrollo, los problemas medioambientales, socioeconómicos, sanitarios, políticos, derechos humanos. Todo eso sigue todavía apareciendo en la literatura de relaciones internacionales, volviendo en cierta manera a diferencia de esto sí, de la posguerra fría, donde se había puesto, digamos, como sujeto de seguridad al individuo o a los grupos de individuos, otra vez se vuelve a pensar en la seguridad estatal como un sujeto de seguridad central, ¿no? Y ahí están conviviendo esas dos características. También es notoria la interrelación que se está dando entre la seguridad nacional y la seguridad internacional con toda esta agenda diversificada. Hoy tenemos muchos temas como los temas comerciales, los recursos naturales estratégicos, los productos industriales ligados a la tecnología de avanzada, que
son parte de la geopolítica del momento, de la disputa geopolítica, sobre todo entre los grandes estados. Lo más simbólico es la disputa entre Estados Unidos y China, pero no solamente entre ellos. Y esta dimensión geopolítica de las relaciones internacionales del siglo XXI ha incorporado con mucha vehemencia cuestiones de perfil de la geoeconomía, donde aparecen las cuestiones de proteccionismo, arancelaria, políticas coercitivas en ese campo, que son mucho más significativas que en la etapa de la posguerra fría. Un segundo campo, de hecho, que observamos es la reaparición con contundencia de la guerra entre estados. Algo que nos habían enseñado a nosotros en posguerra fría era el incremento de las guerras intraestatales y una disminución del número de guerras entre estados. Bueno, esa situación se ha modificado. Nuevamente las guerras entre estados están con un peso muy significativo en el orden internacional, muy especialmente después de la pandemia. Las dos cuestiones más importantes que vemos en este momento son la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto entre Israel y Palestina, que tiene todo el drama propio de ese conflicto, pero que además ha significado la conflictividad de Israel con Irán, con Libia, con Yemen, con Siria. O sea, hay conflictos a nivel estatal muy importantes. Y lo que vemos en muchos de estos conflictos es que el campo de batalla abarca un espacio urbano muy significativo, con lo cual el número de víctimas civiles es realmente muy alto. Es un orden internacional, y me voy al tercer punto que quería marcar, que como bien lo indicó Tocatlián, tiene una inusitada peligrosidad, ¿no? Este es el tercer componente. Nosotros decimos un orden internacional incierto, un orden internacional en transición, pero una cuestión que caracteriza la situación actual es la alta peligrosidad. Uno de los datos que explica esa alta peligrosidad es la desaceleración de todos los espacios multilaterales, sobre todo en Occidente, y las capacidades de aquellos espacios multilaterales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al perder los espacios multilaterales, también se pierde espacio para la negociación, para agregar intereses, para solucionar conflictos. Por otro lado, tenemos un mundo hipermilitarizado. Digo, hay incremento de los presupuestos militares de Estados Unidos, de China, de Rusia, de India, de Israel. Y tenemos también la amenaza que aparece muchas veces en el discurso de cierta predisposición a cruzar el umbral nuclear, ¿no? Algo que en la Guerra Fría y en la posguerra fría se había controlado bastante. Y después tenemos, ya que hablamos de seguridad multidimensional, una serie de factores internacionales que generan mucha inestabilidad, como por ejemplo un malestar global en Occidente con respecto a las condiciones de vida, a la relación con la política. Aparecen muchas sociedades polarizadas, tenemos orfandad de grandes líderes, eh, eh, y hay un ambiente social, digamos, que genera cuestiones de inseguridad, pero que a veces tienen que ver con la seguridad pública al interior de los estados. Entonces eso me parece interesante también. Un cuarto factor es que hemos sumado a actores no gubernamentales a la disputa geopolítica a nivel global. Entre ellos se destacan los llamados, en términos de Ian Bremmer, empresarios tecnotópicos, ¿no? Hago una breve referencia. Ian Bremmer escribió un artículo en 2021 titulado El momento tecnopolar, donde él decía que, partiendo de un análisis de coyuntura, que fue la toma del Capitolio el 6 de enero
de 2021, de que finalmente habían sido las grandes corporaciones tecnológicas las que habían podido parar el golpe de Estado, porque fueron las que identificaron a la gente, las que interrumpieron los cobros de tarjeta de crédito, las reservas de hoteles y demás. Pero a partir de ese momento, dice él, se crea un momento tecnopolar, donde hay un orden digital, un orden internacional digital muy poderoso que tiene tres grupos de empresarios. Los empresarios globalistas, que lo único que quieren es seguir como en los 90, acumulando ganancias en un escenario de desregulación, lo que él denomina empresarios campeones nacionales, o sea que están dispuestos a hacer grandes negocios, pero respetando sus casas matrices, su origen, y haciendo esos negocios con el Estado donde están instalados, lo cual pone los intereses nacionales de ese Estado en el mundo digital. Pero después están los empresarios tecnotópicos, ¿no? Donde en el 21 el mayor ejemplo era Elon Musk, que son personas que piensan en el reemplazo de cientos de tareas del Estado y de la humanidad por la tecnología, y que en realidad en el fondo estaban pensando en un orden internacional post-estatal, claramente post-westfaliano, ¿no? Vuelve a escribir Ian Bremmer un artículo este año, en 2025, afinando algunas cuestiones, autocorrigiéndose. Él había dicho, los estados van a dar batalla, eso efectivamente se cumplió, por eso tenemos tanta disputa geopolítica. Pero parte de otro hecho histórico, dice, cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, Elon Musk, a través de Starlink, le garantizó el servicio de Internet a Ucrania. Pero cuando Ucrania le pidió que hiciera lo mismo sobre el territorio de Crimea, Elon Musk le dijo que no, porque eso le generaba problemas. Entonces esto muestra cómo un individuo o un empresario decide sobre la evolución de esos escenarios de guerra. Y lo que marca las dos ideas más importantes del artículo nuevo de Ian Bremmer tienen que ver con que el mundo hoy es un mundo híbrido en cuanto a esta disputa geopolítica con los tecnotópicos. ¿Por qué? Porque en la órbita china lo que gana es el modelo de los campeones nacionales, es el Estado chino el que financia, el que dirige a las grandes corporaciones, mientras que en los Estados Unidos vienen ganando la batalla los tecnotópicos. Pero en ambos casos, dice él, este empoderamiento de los tecnotópicos termina siendo un límite a la democracia y también un límite a las libertades individuales. Hay un subtítulo muy importante en el último artículo donde los describe y a mí me llamó mucho la atención. Dice, de libertarios a leviatanes. ¿Por qué? Porque ha decidido tomar el Estado, ya no destruirlo, pero sí tomar ese Estado para organizarlo en función de sus intereses empresariales, tal cual toda la información que Elon Musk se llevó del Estado estadounidense mientras ejerció en el Departamento de Regulación Nacional. Y el último punto internacional que quiero mencionar se vincula con algunas decisiones del presidente Donald Trump, que están alterando las relaciones cívico-militares en el campo de los Estados Unidos. Nosotros sabemos que esa es una tradición muy fuerte en ese país, que tuvo momentos de tensiones, no porque los militares fueran a hacer golpes de Estado, pero sí porque se habían empoderado, decidían sobre política exterior y sobre muchas otras cuestiones, pero ahora hay una reversión de la causalidad desde mi punto de vista. Es el propio presidente de los Estados Unidos el que le exige a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que violen las normas y la Constitución. Para lograr eso, ¿qué hizo Trump? Pasó a retiro a muchos de sus generales de 4 o 5 estrellas que no habían accedido a su pedido de que las Fuerzas Armadas norteamericanas actuasen internamente en el momento del asesinato de George Floyd y tampoco en la toma del Capitolio el 6 de enero.
Hay ya artículos, libros que invocan una reunión que Trump tuvo con sus generales en aquellos años y le manifestó su disconformidad y le dijo, yo quiero tener los generales que Hitler tuvo. ¿Mm? Nadie ha salido a desmentir esa afirmación. Yo ya la vi citada en un montón de escenarios. Y si uno lo toma con los datos actuales y ve la cantidad de generales que pasaron a retiro, inclusive las dos, de paso las cuestiones de género, ¿no? Las dos generales 4 estrellas que había en Estados Unidos ya no están más. Y por otro lado, leyendo el artículo, perdón, el discurso que Trump pronunció el día que se festejó los 250 años del ejército estadounidense, ve que pasada la mitad del discurso hacia abajo, se dedica exclusivamente a enfocar la importancia del rol de las Fuerzas Armadas en la lucha interna contra la problemática migratoria, que es identificada como la causal de guerra interna. Y hay mucho énfasis en ese tema. Esto se ha visto agudizado por la decisión de usar las guardias nacionales sin la conformidad de los gobernadores, tanto en el estado de Los Ángeles como en el caso del alcalde de la ciudad de Washington, donde se han movilizado. Y además, insisto, la propuesta del presidente Trump de pensar en las Fuerzas Armadas no solo en escenarios externos, sino también en escenarios domésticos. Y en el campo del escenario externo, lo que vimos es que en los últimos días hay una fuerte predisposición a involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcoterrorismo. Estamos viendo en el Caribe, el ataque a la lancha, en estos días y demás, están sobre ese perfil y no sobre temas de guerra tradicional. Cierro con alguna reflexión con respecto a qué pasa en nuestro país. Bueno, el presidente Milei toma este escenario internacional tan complejo con una respuesta extremadamente simple, que es una política de alineamiento total y acrítico a los Estados Unidos y a Israel. Lo marco más allá de cualquier evaluación ideológica en el sentido de un mundo tan complejo y de una respuesta tan simple. Ahí hay alguna cuestión que no cierra. Esta política de alineamiento abarca, como señaló Germán en mi presentación, tanto el campo de la política exterior como el campo de la política de defensa, como el campo de la política de seguridad interna, porque están totalmente entrelazadas esas políticas. Yo voy a dar 2 o 3 ejemplos, tengo una lista por si después tenemos tiempo en el intercambio para darles múltiples ejemplos de cada cuestión, pero digo, en el campo de la política exterior nos hemos acercado casi un 80% de coincidencia en votación con Estados Unidos e Israel en temas muy sensibles como por ejemplo votar en contra del cese del fuego entre Israel y Palestina. Tenemos una solicitud de ser socios globales de la OTAN. Nos sumamos al grupo de contacto de defensa de Ucrania. Anunciamos la nueva estrategia de política exterior del país, que la anunció Milei, parado al lado de la generala Laura Richardson en la ciudad de Ushuaia, donde dijo: nuestra alianza con los Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración para el mundo. Milei pone esta alianza en el contexto de su propia batalla cultural. En el campo de la política de defensa, Milei y la ministra de Defensa coinciden con la solicitud de los Estados Unidos de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones vinculadas a la seguridad interna. También el alineamiento ha condicionado la compra del equipamiento militar, lo que vimos con los F-16, ¿no? Que yo no entiendo de equipamiento militar, pero estoy segura que aviones con tantas horas de vuelo encima no pueden tener el mismo rendimiento que podrían haber tenido los JF-17 chinos o los HAL-LCA, Texas de origen indio, digamos. Son todas opciones que se dejaron por afuera. Lo mismo el convenio o la carta de intención que se ha firmado recientemente para la compra de vehículos blindados a los Estados Unidos, que por lo que dicen los técnicos no responden a las características de nuestro terreno, como lo haría, por ejemplo, el modelo guaraní brasileño.
Y además tenemos el anuncio de negociaciones para establecer una base naval en Ushuaia, algo que fue reafirmado en la última visita del titular de Comando Sur a nuestro país hace unos días atrás. ¿Cómo se engancha con todo esto la política de seguridad? Porque todo este modelo de alineamiento en la concepción mileísta de anarcocapitalismo y de que el orden internacional sigue siendo la globalización neoliberal y que el único mundo que existe es el mundo occidental, va acompañado por una política de ajuste y de desarme integral del Estado en todas sus dimensiones, la Cancillería, el Ministerio de Defensa, lo que fuese. ¿eh? Y para que el momento en que el pueblo argentino tenga una reacción contraria, la política de seguridad no está pensada en función de contener el delito en sus distintas dimensiones, sino que una parte muy importante de esa política está destinada a la represión social. Y esto es realmente peligroso. Por otro lado, y con esto cierro, dos cuestiones. Digo, hay que tener en cuenta que todas las políticas de alineamiento que nosotros hemos tenido desde el año de la década del 90 hasta la actualidad no tienen una contraparte directa de los Estados Unidos. No quiere decir que yo me alineo más y Estados Unidos me premia más. Digamos, eso no está en la lógica de Estados Unidos. Lo vimos con la noticia de las visas esta semana. Nos dejaron la delegación que mandamos para suspender las visas sin atender, porque hubo un desacuerdo entre el Departamento de Seguridad Interna y el Departamento de Estado. Y por otro lado, digo, geopolíticamente, lo que sí Estados Unidos mira de Milei es la posibilidad de que Argentina sea una cabeza de playa para la consolidación del modelo de derechas extremas en el Cono Sur. Ese espectáculo se podría dar con la continuidad de Milei en la Argentina, con el triunfo de Kast en Chile a finales de año, ya vamos a tener el cambio de gobierno en Bolivia y también hay una expectativa de apoyar al bolsonarismo, aunque Bolsonaro no pueda competir en Brasil en las elecciones del año que viene. A esto, el Departamento de Estado suma algunos aliados más tradicionales, como el caso de Paraguay, o el triunfo de Noboa en Ecuador, que cerrarían un poco este panorama de los modelos que ya no son las derechas tradicionales, sino las derechas extremas que coinciden más con la propuesta de derecha alternativa o alt-right que prima en MAGA, que es el movimiento del presidente Trump de Make America Great Again. Bueno, corto acá, creo que usé los 20 minutos. Muchas gracias, Anabela. Bueno, continuamos con la exposición de Juan Martín Paleo. Así que, Martín, adelante, por favor. Bueno, buen día a todos. Gracias por la posibilidad de participar. Felicitaciones a Anabela, tremenda exposición. De hecho, me ahorra, dado que es bastante exigente el temario, me va a permitir ahorrar unos minutos para no redundar demasiado en cosas que ella definió perfectamente. Solamente agregaría, si bien yo lo debe conocer, tratando de definir esto sobre el final que dijo de la relación en términos con Estados Unidos de, de dar y no recibir nada concreto a cambio, que bueno, conocido esto como la teoría de la aquiescencia preventiva, ¿no? Que en esto creo que nuestro secretario de Estrategia de Asuntos Militares y fundamentalmente el Said, el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, creo que realmente dan cátedra, lamentablemente, de este tema, en función de sus procederes. Rápidamente, bueno, buscando el tema de qué se entiende por seguridad internacional, defensa nacional y qué relaciones es posible reconocer actualmente entre ellas, dado que fue muy clara Anabela, marcar algunas cosas muy rápido, diferencias puntuales en términos de nivel, la seguridad internacional es de carácter global, me parece, a diferencia de la defensa nacional, que es prioritariamente más enfocada al nivel estatal. Como objetivos, buscando, más que conceptual, hacer una comparación. En términos de objetivos, creo que la seguridad internacional busca
mantener la paz y la estabilidad, la prevención de conflictos, reducir riesgos, mientras que la defensa nacional está más enfocada a la soberanía e integridad territorial y el logro de la independencia en términos de la posibilidad del Estado de hacer lo que considera que tiene que hacer sin sentirse presionado, ¿no? En términos de medios, bueno, los medios para lo que es la seguridad internacional, me parece que está más enfocado a lo que son acuerdos multilaterales, mecanismos de cooperación, la diplomacia, básicamente, mientras que en el caso de la defensa nacional, el centro de gravedad es de las Fuerzas Armadas. Centro de gravedad, lo digo específicamente porque es bastante más amplio el concepto de defensa nacional, ¿no? Abarca a otros actores también. Y finalmente, en términos de enfoque, para diferenciarlos y relacionarlos a su vez, en términos de enfoque, la seguridad internacional creo que apunta a las ya habladas y definidas amenazas, mencionadas por menos por una vez, las amenazas transnacionales, es decir, el terrorismo, ciberataques, la proliferación nuclear, los movimientos migratorios, el narcotráfico, la piratería, que vemos que son aspectos que empiezan a presentarse, ¿no? como amenazas. Mientras que para la defensa se prioriza lo que es la seguridad militar del Estado frente a ataques convencionales, que es lo que se venía viendo, pero ahora con la aparición de nuevos dominios, también ataques se denominan híbridos, ¿no? Y la relación de interdependencia entre ambos, bueno, es cada vez más clara, y más para países periféricos como el nuestro, o que intentan entrar en la categoría de vía de desarrollo, que es que nadie puede solo. Es fundamental el asociarse en estos términos, ¿no? Otro tema que lo relaciona es la complementariedad, ¿no? Creo que la defensa es la primera línea. La seguridad internacional amplía esa seguridad, un poco más amplia, es un anillo bastante más amplio, ¿no? Con todas sus herramientas. Vínculos que guardan ambos con la política exterior y los asuntos de política doméstica. Bueno, en principio los vínculos yo básicamente los definiría como la pluma y la espada, ¿no? Pero ambos necesarios para llevar adelante una estrategia que fija justamente la cabeza del Estado, ¿no? Tratando de ser resumido, ¿no? Porque lo voy a relacionar con algunas otras, traté de juntar algunas de los temas en un solo, en una respuesta que me permita abarcarlos y relacionarlos. Apreciaciones que tienen las dirigencias políticas acerca de los asuntos de seguridad internacional y de defensa nacional en democracia. Bueno, acá yo en esto, por eso antes no desarrollé con demasiada intensidad, porque acá creo que va a quedar claro cuál es mi pensamiento al respecto. Que difiere de la realidad actual y difiere inclusive del marco legal. De hecho, bueno, tengo una propuesta que la estoy trabajando al respecto. ¿Por qué? Porque el marco legal para nuestro sistema vigente, democracia, está basado en definir la agresión en función del origen, criterio geográfico. Por eso se habló siempre de amenaza estatal militar externa. Y yo creo que ese concepto es perimido. No sirve. Sirve, a lo mejor servía para el 83, cuando lo que regía era el consenso democrático, donde lo que se buscaba, creo yo, prioritariamente era que las Fuerzas Armadas volvieran a los cuarteles y quitarles el peso político, es decir, como factor de poder político. Y por eso se adoptaron una serie de medidas jurídicas, es decir, leyes, que buscaron en principio inclusive separar para dejar bien claro qué era lo de cada uno. Entonces, la de ley de defensa, ley de seguridad, ley de inteligencia, de forma separada.
y medidas concretas, es decir, separar como ser las fuerzas de seguridad que dependían, la prefectura dependía de la Armada, la Gendarmería del Ejército y la Policía Aeronáutica, y primero separarlos, inclusive mandarlos a otros ministerios con otra dependencia política también. Y eso, bueno, creo que fueron todos aspectos que estaban orientados a eso. Es decir, bueno, la amenaza a las Fuerzas Armadas de la frontera para afuera. Y encima, que tiene más limitante todavía, después con el decreto 727, tenía que ser encima estatal. Entonces, bueno, yo, ¿por qué digo que exprimido? Porque en función de las nuevas amenazas, que quizás en esa época no estaban tan configuradas, habiendo ya pasado esa necesidad, las Fuerzas Armadas me parece que han evolucionado muchísimo. Quien les habla ya lleva 2 años, yo fui máxima autoridad, hice toda mi carrera en democracia y ya llevo 2 años en retiro. Es decir, ya pasó toda una generación. Parece un poco difícil de imaginar que las Fuerzas Armadas puedan llegar a ser factor de inestabilidad política. Diría justamente al contrario, que hoy por hoy son un factor importante de estabilidad política, más que inclusive, me atrevo a decir, que pareciera que la clase militar evolucionó más que la clase política en algunos aspectos. Después, en el momento de las preguntas, si quieren, alguien tiene alguna duda, voy a especificar a qué me refiero. Cambiaron los dominios. Ya no es tierra, aire, mar, como era tradicionalmente, debía estar la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a aparecer nuevos actores, el dominio cibernético, como sea. Sí, el espacial, varios más, términos tecnológicos sobre todo, ¿no? El de las comunicaciones. ¿Qué significa un dominio? Ámbito donde se pueden desarrollar operaciones militares. En el ámbito cibernético se desarrollan operaciones militares. Ahora yo digo, una agresión cibernética ¿es necesariamente estatal? No, no tiene por qué ser. Hamas, Wagner, los ejércitos privados, otros movimientos terroristas, no solo Hamas, sino bueno, lo que vimos también que ocurre en Medio Oriente, no son estatales. Entonces, no podríamos enfrentarlo a una amenaza de esa envergadura con militar si mantuviéramos esa lógica. Así que creo que eso quedó, como dije, un poco premido. Y el criterio vigente de que sea estatal y que sea externo sobre todo, es que yo digo, eso está basado en el principio de frontera, por eso es el origen geográfico, de dónde viene. Y el concepto de frontera es otra cosa que cambió. Porque yo digo, en términos de dominio, ¿por dónde pasa la frontera de la ciberdefensa, de la cibernética? No coincide con la frontera política, geográfica y caprichosa. El punto exacto que yo podría definir como lo que sería una frontera en términos cibernéticos es las Toninas, ni más ni menos, ahí en la provincia de Buenos Aires, que es por donde ingresa y egresa más del 80% de la conectividad en nuestro país. Entonces, ¿cómo no voy a defender eso? ¿Está en la frontera? No, no está en la frontera, pero ¿cómo no lo voy a considerar como conductor estratégico militar un aspecto a defender? Lo mismo el espacio. ¿Por dónde pasa la frontera del espacio hacia arriba nuestro? Y en el espacio se desarrollan operaciones militares, cada vez más. Me atrevo a decirles que quien no domine el espacio, por lo menos en términos de comunicación y geolocalización, no va a poder desarrollar operaciones militares coherentes. Eso es una realidad. Pasa ya en los grandes actores de la escena internacional, pero lo vamos a sufrir. De hecho, todos los que estamos conectados acá, seguramente tenemos teléfonos que utilizan tecnología satelital. Tecnología satelital que alguien, porque no somos dueños, puede, llegado el caso en un momento determinado, bajar una palanca, es decir, se corta y se termina. Imagínense esto en términos de, como dije, de comunicación y de geolocalización para todos los sistemas de defensa, y no solo de defensa, todo lo que funciona a través de tecnología satelital, ¿no? Entonces creo que hay que evolucionar un concepto más avanzado. ¿Cuál es? Para mí, y es no definir la agresión por el origen geográfico, sino por la intensidad de la agresión.
¿Qué significa esto? Rápidamente lo voy a dar y con un ejemplo para que se entienda. Para una infracción de tránsito, la herramienta represiva, llamémosle, ¿cuál es? Una boleta. ¿Y quién es la autoridad que la aplica? Antiguamente el zorro gris, digamos, el agente de tránsito o la cámara que saca la foto. Si la amenaza es un ataque, un robo a mano armada, una toma de terrenos, una pelea entre barras, lo que sea, alguna cosa de estas que vemos, y voy a necesitar ya a la policía local, que va a tener o una tonfa, si es un caso menor, o una taser, o un arma de fuego corta. Si lo que tengo que enfrentar como amenaza es el narcotráfico, el contrabando, crímenes diversos, un poco más complejos, trata de personas, ese tipo de cosas, y voy a necesitar seguramente una fuerza, como las fuerzas de seguridad, más profesionalizadas, con mayor poder de fuego, inclusive. Y si lo que tengo que enfrentar como amenaza es un ataque con tanques, aviones, bombarderos, submarinos, infantería y artillería, y voy a tener que usar las Fuerzas Armadas. ¿En qué caso se justificaría? Es decir, no importa el origen geográfico, es la intensidad. Porque, ¿qué pasa si en esa situación anterior que dije, narcotráfico, terrorismo, la organización terrorista o la amenaza sobrepasa la capacidad de la fuerza de seguridad que tiene que enfrentar? ¿Qué hace el Estado? ¿Capitula? No, es incomprensible. Ahí debe ser empleada la Fuerza Armada. Que el marco legal en realidad lo contempla, previa declaración del Estado de Derecho, perdón, del Estado de Sitio, como es en Estados Unidos, que muchos declaran también como que no, Estados Unidos es el ejemplo con las guardias. Sí, la ley Posse Comitatus lo dice claramente. Tiene que tener autorización previa del Congreso, los propios Estados Unidos. Por eso, para todos los que declaman acá que el modelo es Estados Unidos es el primero que restringe no deja de contemplarlo, lógicamente, interpreto que por la lógica que estoy diciendo yo, el Estado no puede capitular y tener a su fuerza armada tomando mate o viendo el conflicto de afuera, pues ya no, porque el ataque ese no viene de afuera y no es estatal. Bueno, no sé de dónde provenga. El Estado tiene, insisto, no puede dejar de existir y alegremente replegar sus banderas. Tiene que, como dice bien la ley, con una serie de condiciones que tienen que darse para el estado de sitio, determinación geográfica, o sea, no es indiscriminado, un marco temporal, por el tiempo que se considere, que podrá extenderse, que podrá ser inmediato, que podrá, por lo que sea, determinación de un comandante operacional de las Fuerzas Armadas, a la cual deben subordinarse todas las fuerzas que participan de esa operación. Hay por eso a veces digo, la clase política, algunos integrantes de la clase política parece que no maduraron lo suficiente. Los propios militares exigimos ello y algunos de la clase política no les interesa y buscan atajos, como lo que se buscó ahora con ese proyecto triste, pobre proyecto que presentó el Poder Ejecutivo a través de Patricia Bullrich, el ministro Petri, intentando modificar eso y que, por supuesto, no sé si llegó a tomar estado parlamentario, pero la verdad que a nivel de la Comisión de Defensa se dieron cuenta que era una barbaridad lo que estaban, muy poco serio lo que estaban haciendo. No obstante, siguieron empujando y hoy están las Fuerzas Armadas desplegadas en la Operación Roca en el norte. Bajo mi punto de vista, interpreto yo que es una operación ilegal, porque dicen que van a hacer defensa en las zonas donde los están desplegando. ¿Dónde están los tanques, la artillería y todos los medios para hacer frente a una amenaza de características similares? No, van a hacer seguridad disfrazado de defensa para no tener problemas legales. Pero esta es mi visión, ¿no?
hablé ya de los ámbitos nuevos, las nuevas amenazas que debe tener la política de defensa nacional. Creo que son estas, que definidas a través de la intensidad del ataque y no de la amenaza, pueden ser enfrentadas perfectamente, ¿no? ¿Qué diseño y capacidades institucionales debería disponer el Ministerio de Defensa? Bueno, esto es la verdad que es muy, muy extenso, ¿no? Pero yo diría que lo que nosotros buscamos, al menos hablo de la experiencia, de lo que me tocó gestionar y que gracias a Dios pudimos completar un ciclo de planeamiento de defensa nacional completo, lo hicimos en un año y unos meses, que no se completaba desde 2011, ¿no? Y llegar hasta desarrollar los planes de campaña de los elementos de ejecución. Pero ahí dijimos, bueno, si nosotros seguimos pensando en forma tradicional, estamos complicados, porque ya lo escucharon ustedes varias veces, Argentina, octavo país del mundo, en superficie, con esto, aquello, litoral marítimo que lo duplica, proyección antártica, todo eso, con uno de los ejércitos más reducidos en principio de nuestra historia, 84.000 efectivos de las tres Fuerzas Armadas, es decir, menos que la policía de la provincia de Buenos Aires. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 90.000 efectivos. Las Fuerzas Armadas, las tres, 84. Y como eso hay otras, la Policía de Santa Fe, la Policía de Córdoba, no están ahí cerca del número ese. O la propia Gendarmería, que ya es la mitad de lo que es el ejército. Entonces, tener que cubrir todo eso que dijimos antes, en el concepto tradicional que había de ocupar los espacios, es imposible. Es decir, siempre vimos al territorio en nuestro desarrollo estratégico como ser tan grande parecía una debilidad, o puede ser una debilidad. Si yo imagino una estrategia de defenderlo palmo a palmo, con 84.000 efectivos. Entonces dijimos, no, tenemos que buscar al revés, que pensar por afuera de la caja y entender que tenemos que hacer que el terreno, esa extensión, sea una ventaja. Entonces desarrollamos una estrategia que está basada en teorías que ya existen, doctrinas en el mundo, situaciones como concretamente de restricción de áreas. Nosotros dijimos, vamos a pasar, en lugar de defender, porque defender significa no pasás un metro a partir de acá. Por lo que dije anteriormente, es imposible. Entonces, la estrategia adecuada, que creo que era adecuada, al menos la que utilizamos de mi gestión, fue restringir áreas. Es decir, vas a poder ingresar a nuestro territorio. El problema va a ser que no te mantengas, que te resulte imposible la relación costo-beneficio, mantenerte en nuestro territorio es imposible. Para ello, ¿qué necesitábamos? Empezar a desgastar la amenaza esa desde las más largas distancias, justamente para que llegue al territorio lo más degradada posible y le resultara después sostener esa ocupación imposible hasta que en un momento determine estoy perdiendo más quedándome que yéndome y lo dejo, como ocurrió con potencias importantes en conflictos recientes, ¿no? En varios lugares del mundo, ya lo vimos, Afganistán, propia retirada en Irak, no solo hablo de Estados Unidos, ya le había pasado a la Unión Soviética. Me parece que esa era era más realista. Claro, uno de los aspectos que tenemos que tener es que tenemos que dejar de copiar las doctrinas. Hasta ahora había, me parece, traspolar directamente hasta los manuales. Los manuales, yo he leído manuales de planeamiento donde hablaban de guerra nuclear o de cómo defenderse de un ataque de no sé cuánto, de una bomba de no sé cuántos kilotones, de cosas así que eran copias de manuales de otros ejércitos para otras doctrinas, para otras realidades. Y entender que teníamos que ir a algo que resultara realmente más aplicable y ajustable a nuestra realidad. Y de esto se enganchaba todo. ¿Por qué molestábamos tanto con el tema de que necesitamos un avión supersónico que tenga capacidad de reabastecimiento en vuelo? Porque justamente decíamos, tenemos que salir a golpear lo más lejos posible. Entonces, sin reabastecimiento en vuelo era imposible ir lejos. ¿Por qué poníamos en prioridad la recuperación de la flota de submarinos?
porque el submarino es el arma de ataque silenciosa que permite lo más lejos posible a esa amenaza comenzar a degradarla. Es decir, no era ¿y por qué el blindado a rueda? Que ustedes habrán escuchado. Porque teniendo tan pocos efectivos terrestres, tenemos que darle una protección mínima, que se la daba el blindaje, y una velocidad de desplazamiento superior a la oruga, porque iba a ser imprescindible el reempleo de esa fuerza, por las pocas que teníamos. Esa era nuestra estrategia. Sí la concebimos. Bueno, llegamos hasta donde pudimos, desarrollamos los planes. Bueno, pues que se haya hecho en la actual gestión política, no veo que sea el tema, pero en principio lo que buscamos es cambiar la filosofía, y que creo que eso es lo que tenemos que hacer, y entender que la principal ciencia que nutre o que nutrió por mucho tiempo a la estrategia fue la geografía, que relaciona fronteras, naciones, como dije. Y por eso yo dije, hay que evolucionar de esto. Y esa es ¿por qué digo? Por eso que creo que está perimido el modelo de la amenaza definida por una dirección geográfica. Ir hacia otro aspecto que es también la geografía, pero un concepto más extendido de la geografía, que fue lo que iluminó nuestro criterio y nuestra doctrina, o por lo menos la forma de pensar durante nuestro ciclo de planeamiento, que es la conectografía. La conectografía, a diferencia de la geografía, relaciona cadena de suministro e infraestructuras. Por eso se combate hoy en día. Miren todos los conflictos, miren Ucrania, miren hasta Israel, Irán. Lo que busca es afectarse la infraestructura del adversario. Y el que defiende busca defender su infraestructura. Y hoy se combate por eso. Eso es lo estratégico. Por eso volvieron a tomar la importancia que volvió a tomar el Ártico, porque para asegurar y reducir el costo de transporte y como para asegurar justamente la cadena de suministro. Miren Gran Bretaña. Si ustedes ven y agarran el mapa, van a ver Gran Bretaña, Gibraltar, Ascensión, Tristán de Acuña, Malvinas, ingreso a la Antártida por Ródera. ¿Qué es eso? Eso es búsqueda de conectividad, desarrollar la infraestructura que les permita sostener la logística que les permita llegar a las zonas donde tienen intereses estratégicos. Esa es la realidad. A esto buscamos oponer, con la humildad de nuestros medios y una escala mucho menor, el desarrollo de generar la conectividad entre la Argentina continental, y la Argentina antártica, como la llamamos nosotros. Esa es la conectividad que tenemos que garantizar. Y para ello tenemos que desarrollar todas las infraestructuras necesarias y defender las infraestructuras necesarias que nos permitan asegurar esa cadena de suministro hacia las zonas que nosotros aspiramos competir el liderazgo con nuestro principal competidor, que es Gran Bretaña. Competidor, hablo en términos de lo que es intereses de Atlántico Sur y proyección antártica. Es agresor, y partamos de la base de considerarlo como tal. Si no, caemos en la quiescencia preventiva de nuestro secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, de no molestarlos para que no se ofendan, y bueno, seguirá ahí, él ocupa en el living de casa lo más cómodo posible, si encima le traemos el desayuno y para que no se sienta mal, y difícil, es un mal paso para comenzar. Esto demuestra, yo no quiero decir, no significa que hay que armar el instrumento militar para volver a fuego y filo sobre Malvinas, no, pero hay que tener un instrumento militar con un músculo suficiente como para que Gran Bretaña se sienta disuadida por lo menos a sentarse a negociar, lo cual hoy no tiene ni interés ni necesidad. Esa es una realidad. Bueno, creo que estoy ya sobre últimas preguntas. Bueno, ¿cómo hacerlo? Esto Martín, disculpa. Sí. ¿Te guardás para la segunda ronda lo que queda? Bueno, sí, porque es muy corto. Sí, listo.
¿Puede Listo. ser? Bueno, disculpen. Sí, 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 no, sí, que cómo está muy no. bien, pero así vamos distribuyendo y en la segunda ronda Bárbaro, bárbaro. completas. Sí, gracias, No, por Disculpen favor. la extensión. José Manuel Ugarte, entonces. Adelante, José Manuel. Bueno, antes que nada, agradecer muy especialmente a Germán, ¿no? Y bueno, realmente felicitarlo por el trabajo que se ha tomado. Yo creo que esta es una oportunidad muy interesante para que pensemos la defensa, ¿no? Cada uno de sus preocupaciones. Bueno, por supuesto, Anabela también lo hace, ¿no? Tiene su dedicación prioritaria a las relaciones internacionales, pero bueno, también piensa la defensa. E inclusive lo ha demostrado bastante. Y un gusto conocer al teniente general Paleo. Realmente me hubiera gustado tener otra oportunidad, pero bueno, siempre es importante, siempre es interesante. También voy a comenzar, ¿no?, por señalarle con relación a la ley de defensa, ¿no? Acá está un poco con uno de los padres de la criatura, ¿no? E inclusive el artículo segundo, ¿no? Destacarle una cosa, no es solamente un criterio geográfico del artículo segundo de la ley de defensa, porque es un criterio político, jurídico y de defensa también, ¿no? Pero fundamentalmente se basa en que dentro del territorio del Estado rige la ley. Hay un orden coactivo único y lo que tiene que lograr la acción del Estado es reducir al delincuente para aplicarle la pena. Fuera del Estado, fuera del territorio del Estado, todavía estamos en el orden de naturaleza, ¿no?, de que hablaban Rousseau, etcétera, ¿no? Es decir, no existe, y el mundo lo demuestra cada vez más claramente, no existe un orden coactivo único, ¿no? Entonces, aquí se trata entonces, de defender la existencia del Estado y la vida de la población. ¿Y por qué digo que no es solamente geográfico? Porque el artículo segundo se refiere concretamente a las agresiones que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. No cualquier amenaza externa, y de eso no se preocuparon mucho en el decreto 683 y el decreto 1102, etc. No es cualquier agresión externa. Una agresión de la magnitud y características que haga imprescindible el empleo de las Fuerzas Armadas. No es un criterio solamente geográfico. Pero bueno, eso lo dejamos para las preguntas. Lo que yo quería hablar con ustedes, tratar de transmitir, es una vieja preocupación que tanto Germán como Anabela conocen muy bien porque me han escuchado múltiples veces, ¿no? No voy a hablar, en 20 minutos no puedo hablar de todos los aspectos de la política de defensa. Voy a hablar concretamente de una vieja problemática, de sus orígenes y de su estado actual. Me refiero a los problemática presupuestaria y de equipamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas, que tiene un origen que todos conocemos perfectamente, pero vale la pena recordarlo de todas maneras. Cuando llegó la democracia, todos teníamos un presupuesto de defensa que sobrepasaba el 4% del Producto Bruto Interno, ¿no? Realmente muy importante, de muy difícil de mantener el tiempo también, por distintas razones que, bueno, no son del caso debatir ahora. En el gobierno de aquel entonces, en 1984, 1984, 1985, 2 etapas, redujo fundamentalmente este presupuesto aproximadamente el 2,5% del PBI. Ojalá tuviéramos el 2,5 del PBI en este momento, ¿no? Pero bueno, lo digo hasta con un dejo de nostalgia. Entonces, ¿qué sucedió? En aquel momento, bueno, las Fuerzas Armadas no podían funcionar adecuadamente aún con ese 2,5%. Entonces, era necesario que se reestructuraran para adecuar sus estructuras, ¿no?, adecuar sus estructuras a la nueva posibilidad presupuestaria. ¿Lo hicieron? No. ¿Por qué? Porque en aquel momento, ya algunos en aquella época decíamos y escribíamos acerca de la necesidad de reestructurarse para que se pudiera funcionar adecuadamente.
¿Qué se hizo? Simplemente el ministro de Defensa de la época encomendó a las Fuerzas Armadas que hicieran su propia reestructuración. ¿Qué hicieron las Fuerzas Armadas? Bueno, redujeron la incorporación de conscriptos, ¿no? Serían unos de 108.000, supongamos, a unos 40.000, ¿no? Por ejemplo. Redujeron drásticamente la incorporación de cadetes a los institutos militares, ¿no? Claro, pero evidentemente esto cualquiera hubiera dicho, pero bueno, ¿qué va a pasar entonces si todo el resto sigue igual? ¿Qué va a suceder? Bueno, evidentemente, ¿qué se pensó en la época? Que el gobierno no iba a tener capacidad de mantener la reducción presupuestaria, así que bueno, era cuestión de aguantar un poquito de tiempo y luego todo se iba a solucionar. Bueno, todos sabemos perfectamente qué fue lo que sucedió. Es decir, en aquel momento la Argentina, desde el punto de vista del equipamiento, estaba en una situación casi diría excelente, porque los contratos de equipamiento especial, etcétera, de las Fuerzas Armadas, eran fundamentalmente, en gran parte, eran de ejecución reciente o bien estaban destinados a cumplirse durante el periodo 84, 89, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento hubo una gran disponibilidad de equipamiento, bueno, se había reducido drásticamente el personal de conscriptos, pero bueno. Y lo otro, aparentemente era un problema a largo plazo. A partir de 1991, ese 2,5, 2,6, etcétera, se comenzó, estamos en 1989, Carlos Saúl Menem, se comenzó drásticamente a reducir, ¿no? Hasta llegar ya a fines de la década del 90 a un presupuesto de apenas superior al 1% del Producto Bruto Interno. ¿Se realizó reestructuración? No, no se realizó, ¿no? Por otra parte, vino vía privatizaciones una liquidación notable de industrias, no solamente de industrias, vamos a decir, cuyo manejo estaba antes en manos de las Fuerzas Armadas, sino fundamentalmente una reducción drástica, digamos, de todo lo que, drástica de las capacidades industriales específicas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, bueno, el astillero ministro Manuel Domecq García, donde se iban a armar los 5 submarinos TR-1700, ¿no? Cuyo equipamiento, se había comprado, se habían formado soldadores, etcétera, etcétera. Bueno, fue cerrado para destinárselo a la Feria de Milán. Bueno, en definitiva, continuó esta situación. Quisiera, para hacerlo muy sumario, ¿no? La casi totalidad del equipamiento argentino fue incorporado con anterioridad a 1990 y fundamentalmente entre 1983 y 1990. A partir de ese momento no se realizó ninguna adquisición realmente importante de material que no fueran los famosos 33 A4R Skyhawk, ¿no? Un avión que ya tenía 40 años, cualquier similitud, pero bueno, un avión subsónico de muy buena calidad, no cabe ninguna duda, que ya tenía 4 décadas, ¿no?, sobre sus alas, al cual se lo dotó con el radar Westinghouse APG-66, que es el mismo que tienen los F-16 que acabamos de comprar, ¿no? Bueno, el radar se le modificó la aviónica, se le hizo toda una serie de actualizaciones muy valiosas, se lo remotorizó, extraordinario. Y se lo compró sin armamento, ¿no? Es decir, el único armamento que tenían los famosos Skyhawk, ¿no?, eran las bombas de gravedad, ¿no? Bueno, no tenía armamento inteligente de ningún tipo, y tanto fue así que recién consiguieron los Sidewinder de corto alcance, los misiles de corto alcance,
cuando el presidente Bush debía concurrir a la cumbre de las Américas, en aquel momento se vendieron los famosos Sidewinder, ¿no? Es decir, ¿no? Teóricamente podía tener hasta misiles de alcance medio. Nada de eso. Una compra que durante mucho tiempo se la tildó de algo. Era un avión extraordinario, ¿no? Pero sus capacidades reales eran más que limitadas, su vida útil era más que reducida, y para colmo de males, digamos, en el marco de la precariedad presupuestaria, una de las primeras cosas que se afectaron fue el mantenimiento del material, cosa que por supuesto también afectó a estos aviones, ¿no? Entonces, bueno, el resto del drama aéreo es perfectamente conocido, solamente recordemos que en 1900, o sea, a fines, cuando concluía el gobierno de Cristina Kirchner, bueno, se dio de baja a la totalidad, no eran muchos tampoco, de los aviones que ya estaban absolutamente inoperativos, ¿no? De los aviones Mirage 3, Mirage 5, etcétera, Dagger, etcétera, se dio de baja en su totalidad. Al muy poco tiempo también se anunció que era necesario prescindir también de los Skyhawk, que era el último avión de combate que quedaba, porque, bueno, realmente había un problema, bueno, digamos que continuó subsistiendo en buena medida, ¿no? Había un problema con los asientos eyectables, ¿no? Bueno, y otros problemas de mantenimiento, con lo cual no se dieron de baja, pero sí lo que se hizo fue tener operativos 2/3 exclusivamente para participar en el ejercicio, ¿no? Después, bueno, sabemos que se llegó a 6, hemos visto 6 aviones en un desfile, 6 gloriosos Skyhawk, ¿no? Pero bueno, lamentablemente luego pasaron a 5, tuvimos 2 accidentes fatales de pilotos que murieron como consecuencia de fallas, fundamentalmente en el asiento eyectable. Bueno, en fin, a lo que digo, a lo que voy, y ahora es cosa notable, ¿no? Volvemos a comprar un material con 4 décadas de antigüedad, cuyo radar, no tiene las mismas capacidades que el APG-68, ¿no? Que equipa a los F-16 posteriores a las versiones A y B, ¿no? Que tiene un mantenimiento de media vida, que le ha aumentado sus capacidades, etcétera, pero con las limitaciones que le dan esas circunstancias que estamos hablando, ¿no? Bueno, habrá que ver qué sucede. El equipamiento, ¿no? de ese avión, que es lo que le permite, ¿no? Sus capacidades, cuesta tres veces el valor de adquisición de los aviones, ¿no? Y el costo operativo de ese avión, realmente, bueno, habrá que pensar seriamente en incrementar, ¿no? el presupuesto de defensa por esto y por otras razones que voy a señalar. Esto con relación, ¿no? Con relación a la aviación. En lo que se relaciona a la Armada, bueno, tenemos en la larga lista de buques dados de baja, ¿no? Comenzamos por las famosas 42, que fueron los destructores tipo 42, las primeras víctimas del veto británico. Bueno, luego le siguieron las 3 corbetas francesas, ¿no? También dadas de baja, ¿no? Declaradas en desuso, etcétera, etcétera. Se acaba de comunicar, bueno, se comunicó hace no demasiado tiempo que uno de los destructores MECO va a ser destinado a proveer repuestos a los otros porque, bueno, tiene problemas presuntamente insolubles. Una de las corbetas MECO 140 está inoperativa, se la quiere dedicar a pesquero oceánico, aparentemente. Bueno, hay otra que quiere aparentemente correría la misma suerte. Bueno, estos barcos no han recibido ninguna clase de actualización de ningún tipo, o sea, sigan con sus sistemas desde el momento de su construcción. Bueno, a ver, ¿no? En el caso del ejército, bueno, estamos en un terreno un poco mejor hasta cierto punto, porque tenemos el TAM, bueno,
El TAM, que es un tanque liviano, en definitiva, más que nosotros lo queramos llamar mediano, es un tanque liviano del blindaje delgado, cuyos sistemas de óptica, etcétera, bueno, de sistemas de óptica, electrónicos, etcétera, bueno, datan, por supuesto, del momento de 4 décadas también aproximadamente. Bueno, se ha llegado, después de infinitas deliberaciones, bueno, se optó por el contrato con el Bit System y por consiguiente, bueno, este contrato le daría capacidades muy interesantes, pero de todas maneras no llega tampoco a ser un auténtico tanque principal de batalla, como podría ser, por ejemplo, ¿no? el Leopard 2.4 de Chile, por tener un ejemplo, ¿no? Es decir, realmente es un tanque que, bueno, tiene características inferiores, pero claro, hemos conseguido actualizar 10 tanques de los 231 tan existentes. Tenemos además 120 SK Cuirassier austríacos, los tanques alpinos, que bueno, de todas maneras, o sea, se han hecho alguna pequeña actualización a algunos de ellos, pero básicamente siguen estando en el mismo estado que los compraron hace 4 décadas, ¿no? Es decir, lo que quiero destacar es que la Argentina está padeciendo en materia de equipamiento militar una situación que un medio hindú la describe magistralmente diciendo: Argentina enfrenta obsolescencia en bloque. Casi todo es obsoleto, ¿no? Entonces, realmente, en la situación que estamos, ¿no? Nos hemos dedicado bueno, a comprar medios, nos hemos dedicado fundamentalmente durante la última administración, el único equipamiento que yo recuerde, ¿no? Valioso, que lo es y mucho, ¿no? Los misiles antiaéreos de corto alcance RBS-70 de Saab, ¿no? Una muy buena adquisición realmente, pero bueno, el resto ha sido fundamentalmente material para mejorar aspectos logísticos, ¿no? Cosa que, bueno, puede ser importante, por cierto, desde ya que según se ha trascendido, ¿no? Bueno, el plan Camil 23, ¿no? Que bueno, hasta el momento lo único que se ha adquirido que yo sepa es el caso de los F-16, que tampoco respondería total 100%, pero bueno, digamos que los F-16 son un avance, pero bueno, realmente, que yo sepa, el plan Camil 23 está en la ruta de seguir el camino de su similar del 2011 en su momento, ¿no? Excelente trabajo realmente. Los dos son excelentes trabajos, ¿no? Pues yo realmente, bueno, tengo el gusto de tener acá en este panel, ¿no? Bueno, la cabeza del plan Camil 23, pero bueno, realmente es imposible, en primer lugar, es necesario entenderlo y aclararlo. Es imposible no solamente mantener adecuadamente las Fuerzas Armadas, sino recuperar las capacidades perdidas con un presupuesto inferior al 2% del Producto Bruto Interno. Era el 1,5 en la época del Plan Camil 2011, pero han pasado unos cuantos años y ahora estamos bastante peor en aquella época, ¿no? Así que entonces necesitamos un 2% del PBI y necesitamos realmente concentrar el esfuerzo en aquello que es fundamental, ¿no? O sea, comparto, por supuesto, la apreciación de los blindados a rueda. De todos modos, bueno, yo creo que necesitamos terminar con sentido de urgencia y no limitar los 73 tanques, sino a los 231 TAM. Necesitaríamos comprar 100 tanques principales de batalla, que creo yo, en fin, seguramente estaré equivocado, pero bueno, es un poco la idea. Necesitamos incrementar mejorar e incrementar nuestra artillería autopropulsada. En fin,
Hay todas las cantidades. Bueno, la flota hay que rehacer la flota, ¿no? Sin perjuicio del que uno diga, necesitamos rehacer la flota. No, no escucho, no he escuchado a una sola persona hablar de que la Argentina necesita una flota de mar nueva, así de sencillo. Y mientras eso sucede, porque es larga, etcétera, bueno, actualizar esto, el INVAP está perfectamente en condiciones de actualizar, está absolutamente en condiciones de actualizar los sistemas de los destructores y de las corbetas. ¿Por qué no hacer? Bueno, ¿por qué? No hay plata. Bueno, hay muchas cosas para las que hay plata, según todos sabemos y estamos sabiendo, ¿no? Entonces, es necesario realmente, y lo que es más complejo, reestructurar las fuerzas armadas. Digamos que la pirámide se deformó absolutamente en el tiempo. Tenemos unidades incompletas en gran cantidad. Tenemos abuso de estructuras administrativas precisamente por la gran cantidad que tenemos, ¿no? Por la gran cantidad que tenemos de oficiales de alto grado y la pequeñísima cantidad de medios materiales que tenemos operativos, ¿no? Entonces, bueno, realmente, ¿no? Es necesario reestructurar y modernizar las Fuerzas Armadas. Y algo que sí, ¿no? Me he enterado que se hizo, pero que no lo he visto en el Congreso, ¿no? Mi último trabajo como asesor parlamentario en el 2009 fue una ley de movilización y reserva, ¿no? Me enteré con gran alegría que el Estado Mayor Conjunto había elaborado una ley de movilización y reserva. Es que no necesitamos reservas, no necesitamos movilización. ¿De veras creemos? ¿No? Está bien que Dios es criollo, pero ¿de veras creemos que estamos inmunizados al riesgo de guerra? Si alguien piensa en eso, examinemos un poco dos realidades concretas que yo quisiera destacar. En primer lugar, se ha deteriorado acá, invado el campo de Anabela, pero una de las bases fundamentales de la larga paz de que goza, ¿no? Que goza Latinoamérica y sobre todo América del Sur, ¿no? Es la integración regional. La integración regional está en franca decadencia. La polarización política de la región y de la subregión es cada día más evidente. Y cada día, por consiguiente, es más riesgosa. O sea, cada día es más evidente la increíble precariedad en que se encuentra el instrumento material. Cada día es más visible y cada día es más común. Yo lo sé, ¿no? Entonces, por eso, realmente, ¿no? En fin, me gustaría hablar de muchos otros aspectos de la política de defensa, ¿no? De las muchas cosas valiosas que se han hecho en la materia, ¿no? No cabe. Ahora, yo no puedo menos que transmitirles mi obsesión que Germán conoce muy bien, que Anabela conoce muy bien, porque me van a repetir un poco ya, ¿no? Ya es un poco un disco rayado, ¿no? Necesitamos reestructurar y modernizar las fuerzas, ¿no? En fin, después debatiremos intensamente, ¿no? Con el teniente general Paleo, ¿no? ¿Para qué las emplearemos, ¿no? En realidad tenemos una idea muy clara. Yo le digo, si llevamos realidad el Plan Camil 2011, o el plan, con mucho más razón, el plan Camil 23, bueno, eso es lo que hay que hacer. Hace falta, vamos a llamar, ahora, yo todavía no he visto un plan Camil cumplido, ¿no? Alcanzaré a verlo. Miren que ya tengo algunos años, ¿no? Entonces, bueno, realmente todo esto es un tema. ¿Cómo ando de tiempo, Germán? No te oigo más. Estamos con 23 minutos. ¿Querés dejar Bueno, para la segunda ronda alguna cosa? ya ¿Puede ser? dejamos.
Bien, Bueno, muchas gracias. muchas gracias, José Manuel. Bueno, les propongo, nos acompañan varios colegas, varias colegas, está también el director del instituto, Martín Unzué. Les propongo entonces a quienes nos acompañan, si quieren hacer alguna pregunta puntual o algún muy breve comentario. Así les podemos devolver la palabra y pueden responder nuestros expositores a sus inquietudes. Si alguien quiere hacerlo, puede abrir el micrófono, insisto brevemente, por favor, o si no, escribirlo en el chat y yo lo leo. Bueno, bien. Si no hay preguntas o comentarios, les propongo entonces en el orden que hicieron las exposiciones, primero Anabela, después Martín y después José Manuel. Si quieren completar algo de la exposición, si quieren, por supuesto, polemizar, porque he insistido que estamos aquí para poder intercambiar ideas, eh, eventualmente llegar a alguna coincidencia, pero que si hay diferencias podamos comprenderlas, así que bienvenido sea también si hay polémica. Y si les parece bien, 10 minutos cada uno para que podamos tener un cierre sobre el final y terminar ahora. Anabela. Bueno, gracias, Germán. Lo mío va a ser más vale un punteo de cosas que anoté en función de algo que dije yo y también de las exposiciones del resto del panel. Coincido con José Manuel que tenemos una crisis agudísima del regionalismo en todas sus expresiones, ¿no? La concertación política, la cooperación, la integración regional, eh, y eso obviamente afecta a cualquier posibilidad de cooperación en el área de la defensa y en el área de la seguridad internacional. Esta crisis del regionalismo no es nueva, pero se ha agudizado desde mi punto de vista, digo, suma a sus fracasos anteriores, una agudización tanto en el gobierno del presidente Mauricio Macri, que no jerarquizó la región de América Latina y el Caribe dentro de los intereses de la Argentina, y más aún en el gobierno del presidente Milei, donde directamente la región, la región, el mundo emergente, el sur global, nada de eso aparece en el diseño de política exterior, pero América Latina y el Caribe están afuera. Esto, que en el siglo XXI tiene una conectividad ideológica entre dos gobiernos con un perfil ideológico parecido, no fue necesariamente así en la década de los 90. Yo digo que en la década de los 90 tuvimos un fuerte regionalismo con impronta neoliberal, pero no tuvimos ausencia de regionalismo. Hubo muchísima actividad en todos los campos. Lo que pasa es que uno puede acordar o no con el formato que tenía ese regionalismo. Pero la Argentina era muy activa, tenía vínculos con un montón de países, tenía vínculos hemisféricos, tareas en la OEA, todo eso ahora ha desaparecido. La segunda cuestión que yo quería agregar con respecto a mi exposición es que las estrategias de aquiescencia con Estados Unidos e Israel y su puesta en práctica trae una consecuencia indirecta, pero muy importante para la Argentina, que un alineamiento con Gran Bretaña y una disminución o una falta de envergadura de la política de defensa de soberanía de nuestro país sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. ¿No? Eso me parece también un dato relevante. Después, con respecto a lo que yo comenté de los cambios en Estados Unidos, ¿no? Y de la administración Trump con impacto en el orden internacional, me gustaría también destacar una decisión del gobierno estadounidense que por el momento no tiene serio impacto sobre América del Sur, pero que sí lo está teniendo en los vínculos con México y en
en el Círculo de América Central y el Caribe, que es la decisión de designar a más de 6 o 7 cárteles muy virulentos de droga como grupos terroristas internacionales, porque esto habilita a que el gobierno de Estados Unidos, invocando su propia legislación, pueda tener actividades punitivas de otro carácter sobre estos cárteles, como por ejemplo el ataque en territorio mexicano o de algún otro país de América Central con drones o con otro tipo de fuerzas, lo cual abre un escenario de debate. Hubo reuniones ayer y antes de ayer en México sobre este tema. Y después quería cerrar con algunos ejemplos del último punto que yo traté, que era el impacto de las nuevas condiciones geopolíticas, de seguridad y de defensa en el orden internacional de nuestros días sobre la política exterior, la política de defensa y la política de seguridad de nuestro país. Ejemplos, en política exterior, aceptación de que Estados Unidos exija la inspección de la extracción del espacio lejano que tiene China en nuestro territorio. Las votaciones de las que yo hacía referencia en Estados Unidos, perdón, en Naciones Unidas. Votamos en contra del cese del fuego humanitario en Gaza, de la integración plena de Palestina a la organización. Votamos también en contra de la resolución de Naciones Unidas que le exige a Israel liberar los territorios de Palestina. Algunos otros ejemplos como el grupo de ayuda a Ucrania y el acceso como socio global de la OTAN ya los habían mencionado. Propusimos, aunque no lo contratamos, la relocalización de la Embajada Argentina en Israel. No condenamos los ataques de Israel sobre el Líbano y la afectación sobre las fuerzas de Naciones Unidas que estaban en el Líbano, sino que lo que hicimos fue no condenarlos y retirar a la tropa argentina de esa fuerza. Doy algunos ejemplos del ámbito de la defensa y la seguridad. Aceptamos la designación de un asesor de ciberseguridad de los Estados Unidos, que dará apoyo al gobierno en la Argentina. Bueno, compramos los F-16, articulando seguridad y defensa. Tenemos una política de defensa muy subordinada a los intereses y las directrices del Comando Sur, específicamente en lo que se refiere a la presencia china en América del Sur. Hay intenciones de privatizar fabricaciones militares, hay también de financiamiento y privatizaciones propuestas, aunque todavía no concretadas, en proyectos que articulan la seguridad y los desarrollos tecnológicos, como por ejemplo la paralización del proyecto Karen o la propuesta de privatizar ARSAT. En el ámbito de la defensa, aceptamos el control de la cuenca de los ríos Paraná-Paraguay por ingenieros de las tropas de Estados Unidos. Incorporamos a la Argentina a las fuerzas marítimas combinadas lideradas por Estados Unidos. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que quería mencionar para que no se interprete lo que yo dije, de que hay una traslación de esa estrategia de alineamiento a la política exterior de seguridad y de defensa como una afirmación muy general que no tiene ningún sustento empírico. En realidad, me parece que hay muchos datos, en algunos se avanzó más, en otros menos, que muestran que tanto la Cancillería como el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Seguridad están comprometidos en ese tipo de propuestas, digamos, de vínculos con Estados Unidos e Israel. Muchas gracias, Anabela. Si me permiten, antes de Martín tome la palabra, brevemente, Victoria García Martín nos hace una consulta en relación con algo que han señalado muy importantemente tanto Martín como José Manuel, que ella dice, quisiera saber si puede hablarse de una política de rearme en el gobierno actual o si no es suficiente si se ve algún tipo de orientación a mediano o largo plazo o se tratan de adquisiciones aleatorias.
por si quieren incorporar Martín o José Manuel esa pregunta. Y después Joaquín Estrader pregunta para Martín. Dice, me interesa particularmente su experiencia como agregado militar en Beijing, más allá de los alineamientos geopolíticos actuales del gobierno actual, ¿cómo se podría beneficiar Argentina de la relación estratégica con la República Popular China en el área de defensa en el futuro? ¿Qué área consideraría fundamental para una potencial cooperación bilateral en este campo? Muchas gracias, excelente exposición. Si quieren tomar algo de eso, por supuesto, adelante. Martín. Bueno, felicitar a José Manuel, tremenda exposición, muy clarificadora. Tratando de lo que pensaba agregar, más lo que acaban de preguntar. Bueno, tuve la suerte de hacer la escuela de guerra en 2000 y 2001 en la OTAN, en el ámbito de la OTAN en España, así que conozco la doctrina y el funcionamiento de la principal alianza militar del planeta. Después hice varios cursos e intercambios con Estados Unidos, conozco así que perfectamente también a la principal potencia, y tuve la experiencia de 3 años como agregado militar, yo digo Asia Pacífico porque fue en China, con extensión en Corea del Sur también, y me permitió recorrer todo lo que es Asia, Japón también, bueno, estar un poco en la problemática esa. Y acá lo relaciono con una cosa que era lo que yo quería agregar, ¿no? Porque una de las preguntas que me mandaste era cómo hacer en un país donde estas y otras políticas públicas están sometidas a recurrentes oscilaciones pendulares conforme cambian los gobiernos nacionales. Bueno, yo tengo preparado un proyecto de ley para presentar, en caso de que sea electo senador, y que va a ser un proyecto de ley que llama, que creo que tiene que ser bicameral, inclusive, de planificación del futuro. Que existía algo parecido dando vueltas, pero que perdió, para variar, estado parlamentario, porque durante los 2 años últimos se dejó caer, no se hizo nada. ¿Por qué? Porque yo creo que el Parlamento legisla en función de escenarios de largo plazo, que luego condicionan las políticas de mediano plazo y las acciones de corto plazo. Y me dirán, ¿y esto en qué le repercute al ciudadano común? Eso es otro tema. ¿Cómo hacer que el ciudadano común perciba la necesidad de la defensa? La de la seguridad quizás la percibe, porque sale a la calle y lo asaltan. Entonces, vende más para el político comprar patrulleros que comprar aviones de combate. Políticamente entendible. Ahora, si nosotros logramos entender, porque esto no es nada más que para la defensa, desarrollando escenarios de largo plazo, año 2050, de nivel, ¿cómo va a ser el mundo? Es decir, hay mucho trabajo de esto. De hecho, tengo preparado un trabajo para apoyar este proyecto, que es el desarrollo de eso. 1 año y medio lo estuve trabajando con mi equipo, y desarrollar un escenario y decir, bueno, el mundo del 2050 va en esta dirección. El mundo, la región y el país. Eso no existe. La política nuestra no está acostumbrada a trabajar así. Entonces, si tengo medianamente determinado por un trabajo prospectivo, y hablo de los principales, las fuentes son incontables lo que hemos buscado para llegar a esto, que creo que está bastante acorde a muchos países que ya trabajan con esto, y normalmente son los países a los cuales le va bien. Entonces, sabemos que el tema de la demografía, cambio climático, los polos, la religión, enfermedades, expectativas de vida, todas causas que la inteligencia artificial, carrera espacial, bueno, son cerca de entre 10 y 12 ítems. Si nosotros logramos un acuerdo mínimo, porque tiene que ser mínimo, no se puede buscar la uniformidad en términos políticos, ni está bueno, pero sí en 4 o 5 cosas. Es decir, si nuestros países, norte minero, centro productor agroalimenticio, sur energético, proyección sobre el Atlántico Sur, control estratégico del canal, de la conexión interoceánica, Antártida, más o menos, creo que estas cosas podemos imaginar que si, bueno, un perfil de país que qué tiene que hacer y a dónde tiene que apuntar, se puede llegar a consensuar mayoritariamente, por lo menos. Ejemplo, por eso digo, no es con Estados Unidos y no China, ni es China y no Estados Unidos.
es con Estados Unidos y con China, y con India, y con Turquía, y con Europa, y con Israel, y sobre todo con nuestro vecino. Pero esto es sentido común. Cuando uno se muda, todos los que estamos acá en el chat, cuando uno va a una casa nueva, ¿qué hace después de instalarse? Sale a conocer a los vecinos y a tratar de llevarse bien con los vecinos. No es tan difícil. Pero hemos perdido un poco por la pasión política hasta, creo, esta capacidad de ver esto. Bueno, determinado ese escenario, logrado ese consenso mínimo, ¿qué es lo que vamos a lograr? Evitar el efecto péndulo argentino, característico. Vivir siempre en el corto plazo, porque no se pueden desarrollar políticas ni de mediano plazo para alcanzar ese futuro que vemos que hacia donde nos dirigimos, porque el objetivo del más largo plazo que yo logro ver actualmente, al menos en esta gestión, es bajar la inflación. Nada más, no veo otro. No veo otro. Entonces, es difícil imaginar políticas que tienen que desarrollarse en mediano y largo plazo. Ejemplo, la educación, porque no pasa solamente, es condición necesaria bajar la inflación seguro, pero no es suficiente. Aunque quintuplicáramos el presupuesto de educación o de defensa, ¿ustedes creen que el año que viene vamos a tener un pueblo educado? Porque quintupliquemos el proyecto de educación. No, porque va a haber que preparar a los docentes, capacitarlos, invertir en infraestructura, hasta relacionado con lo que es actividad social. No podemos seguir con desnutrición infantil, porque un chico con desnutrición infantil no tiene el cerebro desarrollado como para poder... Entonces, eso lleva tiempo, acciones de corto, políticas de mediano, para llegar al largo plazo. Y esto tiene que mantenerse en el tiempo. Con esto vamos a lograr evitar el triste péndulo en el que vivimos siempre. Como digo, viene un gobierno y sale, no corrige 10 grados a la izquierda, 10 grados a la derecha, que es entendible, plataformas políticas distintas, es entendible que hayan correcciones, pero siempre mirando un rumbo general, consensuado y compartido, decir, bueno, el cómo puede tener una corrección, pero no un bandazo de 180 grados, como ocurre sistemáticamente con todas nuestras políticas. Esto que digo, todos ustedes más o menos saben, no es un tema que, no es que lo tiene Estados Unidos y China nada más, y a lo mejor otro superpaís o algún país europeo. Esto, tipo de herramientas, lo tienen Uruguay, Austria, Brasil, Chile, Estonia, Islandia, Australia, España y un montón más que de todos los que estuvimos investigando y que nos basamos mucho en esos documentos. Entonces, no es, creo que hasta que no desarrollemos esta conciencia, no se va a hacer, realmente va a ser muy difícil despegar en cualquiera de las áreas del Estado. Y bueno, y la última que me quedaba, que era cuáles son los principales desafíos y propuestas de la política de defensa nacional y de seguridad para la acción sudamericana, para el Cono Sur. Creo claramente Atlántico, Pacífico Sur, sobre todo en términos de Cono Sur. Como nombré anteriormente, el corredor bioceánico, la Antártida como futuro, el crimen transnacional, presentado fundamentalmente las dos variantes de narcoterrorismo y terrorismo, y bueno, la pobreza estructural que acosa, y la inseguridad que acosa a Latinoamérica como un problema regional y que lo vemos cada vez más en la realidad de nuestro país. Hasta ahí cierro mi participación. Gracias. Muchas gracias, Martín. José Manuel, adelante. Bueno, les agradezco haber soportado estoicamente mis preocupaciones, ¿no? Pero bueno, quería agregarles dos aspectos. En primer lugar, nos olvidamos de los submarinos, ¿no? Realmente, es algo absolutamente vital, ¿no? Es importante, ¿no? Ya se señaló aquí, es una arma estratégica por excelencia. Y bueno, necesitamos 4 submarinos nuevos. Tenemos 4 submarinos nuevos y realmente, bueno, uno diría, sería interesante, ¿no?, que esa adquisición se hiciera con un país con el que se pudiera haber una relación, como fue en su momento la que existió, la que permitió, bueno,
después de los 209, bueno, comprar los TR-1700, pensar en su construcción en la Argentina, reconstruir, hay que reconstruir las capacidades de reparación de submarinos que la Argentina tuvo durante tanto tiempo, ¿no? Y otra cosa que uno dice realmente, la industria de defensa argentina, bueno, los astilleros, lamentablemente, con la técnica, ¿no?, de financiarlo, técnica explicable, ¿no?, de financiarlos con reparaciones. Al fin, lo que ha sucedido en definitiva, se ha perdido la capacidad específica de reparaciones de defensa o de construcción de defensa, casi totalmente, por la dedicación a trabajos privados, ¿no? O sea, nadie dice no hacerlo. Concentrar el esfuerzo, hay que dirigir, concentrar el esfuerzo, hay que volver a tener capacidad de construcción naval militar, como tiene Chile, por mencionar, ¿no?, como tiene Brasil, de construcción naval militar. Bueno, e igualmente, por supuesto, en los terrenos aeronáuticos, ¿no? Ahí hay que renovar un poco algunas cosas, bueno, otro tema. Después, con relación a China, bueno, decíamos, China es un país que tiene aspectos muy interesantes, como sabemos, ¿no?, o aportes muy posibles, muy interesantes en materia de defensa, ¿no? O sea que siempre es nadie dice que nos embanderemos, ni que seamos tampoco, ni que cambiemos a un superior por otro, ¿no? Tenemos que tener el interés del país por delante, eso es lo que uno diría, lo fundamental, ¿no? Pero es una opción muy interesante en muchos términos, ¿no?, que bajo ningún punto de vista debiéramos. Y bueno, retornando al comienzo, la gran empresa de reestructurar las Fuerzas Armadas inclusive puede tener también vinculación con la construcción de reservas, eventualmente una reserva activa, etc. Hay mucho para hacer, ¿no? Lo que uno diría es, la Argentina necesita tener reservas, en número más que suficiente. Llegado el caso, bueno, hasta si llegara a plantear o a verse la necesidad, bueno, posiblemente alguna forma de instrucción militar al ciudadano que no implique construcción podría llegar a pensarse también. Bueno, pero por ahora, sobre todo, lo que uno diría es reestructurar, modernizar, reservas, movilización. Esa sería un poco. No es una política de defensa esto, tiene mucho más aspectos, ¿no? Yo simplemente me he tomado la libertad, con perdón de ustedes, de dedicar este escaso tiempo, ¿no?, a tratar de ocuparme de mis obsesiones de más de 15 o 20 años. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Quisiera tomar solamente unos pocos minutos para recordarles que el espacio eh, creado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani, que es el Diálogos, eh, busca entonces establecer lo que creo que hemos logrado muy bien en este panel, que es tener la oportunidad de pensar problemáticas específicas como son las de seguridad internacional y defensa nacional en la Argentina del siglo XXI, de hacerlo en diálogos con colegas que tienen trayectorias académicas, disciplinares, profesionales, que son reconocidos especialistas en el tema, y hacerlo en un espacio abierto a la reflexión, al diálogo, a problematizar los temas teniendo en cuenta coincidencias y diferencias. Y en eso siento que la expectativa que tenía al proponer este panel y al iniciarlo se han visto muy bien alcanzadas. Les agradezco también a quienes nos acompañaron por su atención, por las preguntas y los comentarios. También a los colegas del instituto que nos aseguraron el soporte técnico, si nos acompañaron para resolver las dificultades iniciales, muy agradecido por ello, bueno, y a las autoridades del instituto. Quisiera dejar, nos quedan todavía 12 minutos,
si ustedes, nuestros expositores, tienen deseos todavía de plantear algún comentario más, darles unos pocos 3, 4 minutos a cada uno, 3 minutos a cada uno, y con lo que ustedes deseen. Como esto está siendo grabado y va a circular después por las redes, quizá, y solo quizás, si a ustedes les interesa, alguna brevísima reflexión, pero importante, sobre por qué es necesario que desde la Argentina hoy pensemos en los temas de la seguridad internacional y la defensa nacional. Anabela. Bueno, dos ideas chiquititas. Subrayo lo que se señaló recién sobre la necesidad de que la Argentina se piense desde la Argentina en función de su localización regional y teniendo en cuenta sus necesidades, sus problemas y sus intereses. Digamos, debería ser el punto de partida del análisis, y que asumamos en algunas ocasiones los inconvenientes de una política de alineamiento no significa que estemos fomentando el alineamiento con otra potencia emergente, ¿no? La diversificación de vínculos debe ser algo importante para nuestra política exterior y en articulación con la defensa, porque bueno, somos un país que caracterizado como país en desarrollo, pero que hoy ha perdido muchísimo protagonismo internacional y regional, y vamos a tener que andar un camino de recomposición muy significativo. Y empezar por el vecindario en ese sentido me parece que sería muy bueno. Y andar por el vecindario implica, de la misma manera que nuestros vecinos soportan nuestras políticas pendulares, que nosotros tengamos también una postura flexible frente a los cambios políticos que viven quienes comparten nuestra geografía sudamericana. No hay posibilidad de pensar, no en el largo plazo, ni siquiera en el mediano plazo, si cada calendario electoral nacional o regional va a ser un punto de inflexión para nuestras políticas públicas. Así que me parece que esa sería mi reflexión final. Bueno, mi reflexión final es a una pregunta que había quedado pendiente, quedó alguna otra también, pero es decir, sobre si la actual gestión está realmente haciendo un equipamiento. Yo digo que obviamente que no está haciendo ningún equipamiento. Primero, que aparte, no sé, esto no es apreciación, es información. ¿Cómo se puede creer con el presupuesto nominal más bajo de la historia en materia de defensa? El más bajo, el de este año, de la historia. Con el porcentaje de PBI asignado a defensa más bajo de toda Latinoamérica, por primera vez en la historia también. Entonces, ¿es creíble que digan que están comprando? No están comprando nada, están firmando. Primero, lo de los F-16, averigüen un poco, el sistema no es un crédito, una compra que es como un crédito tradicional que yo voy, como se hizo con las OPBs, un financiamiento internacional, un banco. El banco pagó la cantidad de millones a los astilleros franceses, los astilleros franceses entregaron las OPB de acuerdo al plan de entrega, y nosotros le pagamos el crédito al banco, como corresponde, pero recibimos los materiales. El sistema de compras con Estados Unidos es FMS, Foreign Military Sale, que es, para que entiendan, es el pay-per-view. Es decir, ellos dicen, a medida que vos vayas pagando, yo te voy entregando los materiales. No nos equivoquemos, ¿eh? No es financiamiento. La primer gran falsedad que se está presentando. Con los aviones, es a Dinamarca. Bueno, no tengo el nombre, es un letra que no lo recuerdo ahora, pero es un FMS dinamarqués. Eso es lo mismo. Entonces, hasta que no se les pague, no van a venir. Lo mismo con los strikers, es carta intención. Entonces, hasta que no se pague, eso sí, con Estados Unidos, FMS, no van a venir. Y con los presupuestos actuales, ¿de dónde van a sacar la plata? Está claro que no tienen intención de invertir. No han cumplido con el plan de equiparación salarial, con la fuerza de seguridad.
todavía seguimos 24% debajo de la fuerza de seguridad. Incumplieron el plan que el gobierno anterior cumplió en las 4 cuotas, y a esto le quedaban 2, una en enero y otra en abril del 2023. No las cumplieron directamente. De IOFA ni voy a hablar, porque se nos hace de noche si tengo que hablar de IOFA, y Germán me mata. Pero vemos, no hay intención de invertir en la defensa. Es todo, formaciones, desfiles, ni desfiles, ya, pues suspendieron el del 9 de julio, pero todo ceremonial, todo Patricio, Granadero, Barro, que es importantísimo y está bien por el tema de las tradiciones, pero no pasa de eso, no pasa de show, de ponerse uniformes como disfraz, que es una falta de respeto. Creen que a los militares, no sé, saben que a los militares no nos gusta ver disfrazado a alguien de militar. Lo han disfrazado al presidente, inclusive. Entonces, me parece que es muy poco creíble. Y miren lo que le digo. Y si llegan los aviones, los F-16, y si llegan los Strikers, ¿con qué presupuesto lo van a hacer andar o van a adiestrar y van a pagar las horas de vuelo que se necesitan? La ecuación es muy sencilla. Esto no cierra en esta condición. Gracias, Germán. Gracias, Martín. José Manuel. Totalmente de acuerdo con lo que dice el teniente general Paleo. Realmente hay una cosa que es clarísima, ¿no? El F-16 tiene un costo operativo muy superior a todo aquello que se haya volado acá en la Argentina. O sea, hacerlo, lo peor que puede suceder es que termine como los Skype. O sea, sacar 3 o 4 para ejercicio, guardarlos al resto, ¿no? Y finalmente, bueno, el material se degrada, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? O sea, al final los pilotos no vuelan, el material no se lo mantiene, bueno, es una pequeña tragedia que ya se vivió, ¿no? O sea, realmente hasta que no haya, hay que tener presupuesto para funcionar y para comprar, etcétera. Hay que tener presupuesto, no se puede comprar, ¿no? Y esperar que, bueno, el que venga adelante, después, para finalizar, ¿no? Realmente sería importantísimo que no se reincida en el error de emplear a las Fuerzas Armadas en seguridad interior, ¿no? Particularmente en la lucha contra el delito. Yo creo que las consecuencias, basta solamente, ¿no?, ver el caso que conozco bastante de cerca de Ecuador, ¿no?, pero los anteriores de México y Colombia. O sea, las Fuerzas Armadas, ante el desconocimiento de la actividad, por decir, no tener capacidades investigativas del delito, ¿no?, que es la seguridad interior tiene especificidades muy importantes. Al no poder adquirir resultados de esa manera, fatalmente se concluye, ¿no?, esto comenzó a suceder en Ecuador hace, bueno, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones. Bueno, queremos ir a eso. Creo que realmente sería importante no reincidir en errores que han sido trágicos para el país, ¿no? Esto es importante. Y además, si tenemos aproximadamente 300.000 policías, de los cuales gran cantidad como las fuerzas federales, tienen adiestramiento muy interesante, etc., necesitamos emplear 80.000 militares. Bueno, eso es todo. Gracias, José Manuel. Bueno, finalmente estamos cumpliendo el tiempo. Una vez más, muy agradecido a Anabel Abuso, a Juan Martín Paleo, a José Manuel Ugarte por sus exposiciones. Muchas gracias también a las autoridades y a los colegas del instituto porque hayamos podido poner en práctica esta idea de un panel sobre seguridad internacional y defensa nacional en la Argentina del siglo XXI. Definiciones, diagnósticos, propuestas. Muchas gracias a quienes nos acompañaron y les dejo la invitación para que consulten la programación completa de diálogos en el instituto. Hay otros
paneles y mesas para tanto virtuales como presenciales que pueden ser del interés de ustedes. Muchísimas gracias y espero que esto haya sido una oportunidad que retomemos próximamente. Gracias, Anabela, Martín y José Manuel. Muchas gracias a todos. Un placer. Gracias. Que Gracias tengan a un buen todos. día. Que tengan buen día. Muchas gracias.